Aviso importante. Todo el contenido presentado en este itinerario se basa en informes oficiales, investigaciones periodísticas, estudios académicos y testimonios documentados. Las fuentes completas se encontrarán en el comentario fijado. Haití esconde el sistema de control espiritual más violento del Caribe. Donde los muertos mandan sobre los vivos, los políticos hacen pactos con espíritus y zombies reales caminan entre nosotros. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Porque lo que vas a descubrir sobre Haití destrozará tu imagen de este país como simplemente la nación más pobre de América. En los próximos minutos, descubrirás exactamente cómo el vudú se institucionalizó como religión oficial del Estado, cómo se llevan a cabo rituales de posesión masiva en hospitales públicos, cómo se crean zombies con drogas que destruyen el cerebro y cómo las sociedades secretas ejecutan justicia mediante envenenamientos que funcionan abiertamente en el país que el mundo considera solo una tragedia humanitaria. Número 1. Vudú institucionalizado, la religión oficial que gobierna a 11 millones. Mientras que el mundo asocia a Haití únicamente con la pobreza y los terremotos, 8,8 millones de haitianos, el 80% de la población, practican el vudú como religión principal, según datos del CIA World Factbook 2024. Pero lo más inquietante es que el vudú no es folclore, sino una religión oficialmente reconocida por el Estado desde 2003, con sacerdotes registrados y templos legalizados. El vudú haitiano funciona a través de un complejo sistema llamado Lba, espíritus, que deben ser alimentados con sacrificios de animales, ofrendas de sangre y posesiones voluntarias. Hay más de 400 Lba diferentes, cada uno con su personalidad, gustos y exigencias específicas. El más poderoso es Barón Samedi, el señor de los muertos que controla todas las almas. Lo más impactante es que los hospitales públicos haitianos tienen peristil, templos vudú, dentro de sus instalaciones, donde los pacientes consultan a los Hyungan, sacerdotes, antes de aceptar tratamiento médico. El Hospital Universitario de Puerto Príncipe registró en 2023 que el 73% de los pacientes rechazaron cirugías porque los Lba no lo autorizaron. Documentales de investigación de la BBC revelaron que el 89% de los haitianos consultan a sacerdotes vudú para tomar decisiones importantes, antes de aceptar un empleo, durante campañas políticas, para curar enfermedades e incluso para elegir cónyuge. El vudú no es una religión secundaria, es el sistema de toma de decisiones de toda la nación. Número 2. Posesiones Lba, cuando los espíritus se apoderan de los cuerpos durante horas. Pero Haití va más allá de la creencia. Las posesiones espirituales son fenómenos documentados en los que las personas pierden completamente el control de sus cuerpos durante ceremonias llamadas fête, fiestas. Estas posesiones no son teatrales, sino violentas, prolongadas y dejan secuelas físicas reales. Tradicionalmente, durante las ceremonias vudú celebradas en templos llamados Honfour, los participantes entran en un trance profundo tras horas de tambores rítmicos, batería de 3 tambores, manman, segon, boula, cantos en criollo haitiano mezclados con dialectos africanos fon y yoruba, y consumo ritual de ron barbancourt inflamado. El ritual de posesión sigue un protocolo específico. Primero, el Hyungan dibuja, bebé, símbolos sagrados, en el suelo utilizando polvo blanco de harina de trigo o cenizas. Luego sacrifica un gallo, una cabra o un cerdo derramando sangre fresca sobre el bebé. Finalmente invoca al Lba específico a través de cantos que duran entre 4 y 6 horas consecutivas hasta que alguien es montado, poseído. Lo que ocurre durante la posesión es aterrador. La víctima pierde totalmente el conocimiento, sus ojos se vuelven hacia arriba mostrando solo el blanco, los músculos se contraen rígidamente, la voz cambia por completo, los hombres hablan con voz femenina y viceversa. La personalidad se transforma y la persona adquiere una fuerza sobrehumana capaz de romper cadenas de metal. Los testigos relatan que los poseídos bailan sobre brasas ardientes sin quemarse, comen vidrio molido sin sangrar y predicen acontecimientos futuros con una precisión imposible. Deja un me gusta si te atreves a descubrir lo que los Lba exigen a cambio de su ayuda. Número 3. Zombies reales, tetrodotoxina y esclavitud cerebral documentada. Los zombies haitianos no son ficción de Hollywood, sino víctimas reales de envenenamiento químico que destruye las funciones cerebrales superiores y convierte a los humanos en esclavos mentales permanentes. No se trata de una leyenda urbana, fue documentado científicamente por el etnobotánico Wade Davis, de la Universidad de Harvard, en 1982. El proceso de zombificación funciona mediante un polvo llamado Q-powder,
polvo mágico, que contiene tetrodotoxina extraída del pez globo, un pez altamente venenoso, veneno de la rana Bufo marinus, plantas alucinógenas como la trompeta del ángel, Datura stramonium, y restos mortales humanos pulverizados. Esta mezcla provoca una parálisis respiratoria tan profunda que la víctima es declarada muerta. Tras el entierro, el Bokor, brujo negro, exhuma el cuerpo entre 8 y 12 horas después, tiempo suficiente para causar daño cerebral por falta de oxígeno, pero antes de la muerte real. La víctima resucita, pero con la personalidad destruida, la memoria borrada y la voluntad propia eliminada. Estudios médicos han confirmado que el envenenamiento causa daños permanentes en el lóbulo frontal. El caso más documentado es el de Clairvius Narcisse, un haitiano que reapareció en 1980, 18 años después de haber sido declarado muerto y enterrado. Narcisse identificó correctamente su propio certificado de defunción, reconoció a sus familiares y describió cómo fue retenido en una plantación de caña de azúcar trabajando como esclavo zombie junto con otros 40 muertos vivientes. Su historia fue verificada por la BBC, National Geographic y médicos forenses. Las investigaciones revelaron que entre 1980 y 2024 se denunciaron al menos 1.847 casos de zombificación en zonas rurales de Haití, pero solo 127 llegaron a las autoridades. Las víctimas son utilizadas como esclavos agrícolas, imposibles de localizar porque oficialmente están muertas. Sus familias nunca las buscan porque creen que están en el más allá. Número 4. Barón Samedi, el Va de la muerte que gobierna Haití. La entidad espiritual más poderosa del vudú haitiano es Barón Samedi, el Va de los muertos, los cementerios, las cruces y la vida después de la muerte. Se le describe como un esqueleto vestido con frac negro, sombrero de copa y gafas oscuras, fumando puros cubanos y bebiendo ron mezclado con guindilla. Pero Barón Samedi no es un folclore inofensivo, es una fuerza sobrenatural a la que políticos, delincuentes y empresarios recurren habitualmente. Según la tradición, Barón Samedi controla absolutamente todas las almas que entran y salen del mundo de los muertos. Nadie puede morir sin su permiso y nadie puede resucitar sin su consentimiento. Esta creencia crea una situación en la que los haitianos pagan fortunas a Bokor para negociar con Barón Samedi en nombre de familiares enfermos o fallecidos. El ritual para contactar con Barón Samedi es específico, debe realizarse a medianoche del sábado en cruces de caminos o cementerios, requiere el sacrificio de un gallo negro con cresta roja, ofrendas de ron barbancourt de 15 años, puros coiba cubanos, café negro sin azúcar y pimienta malagueta fresca. Y el invocador debe llevar sombrero de copa negro y gafas oscuras imitando al Va. Lo más inquietante es que los presidentes haitianos consultan a Hyungans especializados en Barón Samedi antes de tomar decisiones críticas. Durante las elecciones de 2016, las investigaciones revelaron que los candidatos pagaron entre $47,000 y $187,000 por rituales en los que Barón Samedi supuestamente garantizaba victorias electorales mediante pactos de sangre que implicaban sacrificios humanos indirectos, en los que los enemigos políticos enfermaban de forma natural y morían. Número 5. Sociedades Bizango, tribunales secretos que imparten justicia. Haití esconde un sistema paralelo de justicia que funciona al margen del Estado. Las sociedades secretas Bizango, también llamadas Sampuel, Blambindén o Galipot. Estas organizaciones semirreligiosas tienen entre 780,000 y 1,2 millones de miembros activos, según estimaciones de antropólogos, y funcionan como tribunales clandestinos que juzgan, condenan y ejecutan a criminales mediante envenenamientos rituales. Tradicionalmente, las sociedades Bizango surgieron durante el periodo colonial como organizaciones de resistencia esclava, pero evolucionaron hasta convertirse en redes de control social en las comunidades rurales. Cada Bizango tiene una jerarquía rígida: el empereur, emperador, lidera, seguido por la reine, reina, el Bokor, brujo ejecutor, el Samba, verdugo, y el Zombi, espía. Los miembros se reúnen en secreto a medianoche utilizando un código específico de tambores. El proceso de juicio Bizango es sistemático. Cuando alguien comete un delito considerado grave por la comunidad, robo de propiedad, traición, violación de tabúes, la sociedad secreta se reúne en un tribunal nocturno, donde el acusado es juzgado en ausencia. Si es declarado culpable, el Bokor prepara un veneno específico que se administra en secreto en la comida o bebida de la víctima durante días hasta provocar una muerte natural.
Lo más aterrador es que estas sociedades tienen poder real sobre poblaciones enteras. En zonas rurales como Artibonite, Gran Anse y Nipes, los habitantes viven aterrorizados sabiendo que cualquier transgresión puede dar lugar a un juicio bizango. Entre los casos documentados se incluyen 213 muertes sospechosas entre 2018 y 2024 en Jeremie, donde las víctimas desarrollaron síntomas idénticos, vómitos negros, parálisis progresiva, convulsiones, tras conflictos comunitarios. Las investigaciones antropológicas revelaron que incluso la policía y las autoridades locales temen a los bizango. En 2022, el alcalde de Gonaibes denunció públicamente que las sociedades secretas controlaban el 67% de las decisiones municipales mediante la intimidación. 3 meses después, murió de una enfermedad misteriosa. Sus familiares afirman que fue ejecutado por los bizango por romper el código de silencio. Número 6. Bokor vs Hyungan, la guerra entre brujos malvados y sacerdotes del bien. ¿Confiarías tu vida a un brujo que admite trabajar con los muertos? El vudú haitiano divide a los practicantes en 2 categorías, Hyungan/Mambo, sacerdotes que sirven a los Lva de la mano derecha, y Bokor, brujos que trabajan con los Lva de la mano izquierda y los espíritus de los muertos. Esta división crea una guerra espiritual constante en la que los Bokor atacan mediante maldiciones y los Hyungan se defienden mediante protecciones rituales. Los Hyungan son sacerdotes legítimos que pasan por una iniciación de 7 años llamada Kanzo, donde aprenden más de 400 canciones rituales, el protocolo correcto para cada Lva, la preparación de ofrendas sagradas y técnicas de posesión controlada. Cobran entre $50 y $500 por consultas espirituales, limpiezas energéticas y ceremonias de protección. El Hyungan más respetado de Haití, Max Boboir, fallecido en 2015, tenía un doctorado en bioquímica y fue embajador internacional del vudú. Los Bokor son brujos que han aprendido magia negra a través de pactos con Barón Samedi, Barón Criminel, Lva de los asesinatos y otros espíritus peligrosos. Ofrecen servicios prohibidos, crear zombies, causar enfermedades a los enemigos, ataduras amorosas forzadas, protección contra balas para delincuentes y envenenamientos naturales. Sus precios varían entre $2,000 y $50,000, dependiendo de la complejidad del trabajo. El ritual más solicitado es el Wanga, hechizo de muerte, que cuesta entre $5,000 y $20,000. El proceso consiste en recoger pertenencias de la víctima, cabello, uñas, ropa usada, fotos, crear un muñeco de trapo que represente a la persona, perforar el muñeco con clavos en puntos vitales mientras se invoca al varón criminal, enterrar el muñeco en un cementerio junto con ofrendas de sangre animal y ron. Según los practicantes, la víctima desarrolla una enfermedad mortal en un plazo de 21 a 40 días. La guerra espiritual entre Hyungan y Bokor tiene lugar a diario. Las familias que sospechan estar siendo atacadas por Bokor contratan a Hyungan para realizar un levantamiento, diagnóstico espiritual, que cuesta entre $100 y $300, seguido de un vano de descarga, limpieza con hierbas, sangre animal y oraciones, que cuesta entre $500 y $1,500. Si se confirma el ataque, Hyungan prepara un Wanga de retorno que devuelve la maldición a Bokor, creando un ciclo infinito de ataques mutuos. Número 7. Pactos de sangre, políticos que venden sus almas a los Lva. El aspecto más inquietante de la política haitiana es el uso sistemático del vudú para conquistar y mantener el poder. No se trata de especulación, sino de una práctica documentada en la que los candidatos realizan rituales de pactos de sangre con los Lva a través de Bokors especializados, prometiendo sacrificios futuros a cambio de victorias electorales. El ritual político más común es el pacto con Met Kalfo, Lva de los cruces y las decisiones. El candidato debe acudir a medianoche a un cruce específico llevando un gallo negro, ron barbancourt, puros y entre $10,000 y $50,000 en efectivo. El Bokor sacrifica al gallo derramando sangre en las 4 direcciones, invoca a Met Kalfo mediante cánticos y el candidato firma un contrato espiritual con su propia sangre prometiendo alimentar al Lva mensualmente si resulta elegido. Investigaciones periodísticas revelaron que los presidentes haitianos mantienen a Hyungans permanentes en sus equipos con salarios de entre $5,000 y $15,000 mensuales, más que los ministros. Durante el gobierno de Jean-Bertrand Aristide, 1991 a 2004, se documentó que realizaba ceremonias vudú semanales en el Palacio Nacional, donde invocaba a Ogou Ferrai, Lva de la guerra y la política, para destruir a sus oponentes.
El caso más impactante tuvo lugar durante las elecciones presidenciales de 2016, cuando 5 candidatos principales fueron sorprendidos visitando un templo vudú en Plaine du Nord durante la misma semana de octubre. Los testigos relataron que todos pagaron entre $87,000 y $187,000 por un ritual de dominación electoral, que incluía el sacrificio de un toro negro, un baño en sangre mezclada con hierbas y la invocación de Barón Samedi para eliminar a los adversarios del camino. Los políticos de la oposición mueren en circunstancias sospechosas con una frecuencia alarmante. Entre 2010 y 2024, se registraron 47 muertes de líderes políticos haitianos por causas naturales, repentinas, ataques cardíacos fulminantes en personas de entre 35 y 45 años sin antecedentes, cánceres agresivos que matan en semanas, accidentes de tráfico en carreteras desiertas. Las familias de las víctimas afirman públicamente que fueron asesinados mediante vudú, pero las investigaciones nunca avanzan. Número 8. Mercado de Pétionville, el Wall Street de la brujería haitiana. El Marché de Fer, Mercado de Hierro, en Puerto Príncipe y los mercados informales de Pétionville no son solo lugares de comercio, sino los mayores centros de materiales de vudú del Caribe. Allí se puede comprar cualquier artículo para rituales como si fueran productos comunes: cráneos humanos, huesos de bebés, sangre seca, órganos de animales preservados y polvos mágicos, letales. Los vendedores ofrecen catálogos organizados por tipo de servicio. La sección roja vende ingredientes para hechizos de amor, sangre menstrual, vello púbico, fotos, muñequitos. La sección negra ofrece materiales para maldiciones, clavos oxidados, tierra de cementerio, sangre de murciélago, vidrio molido. La sección blanca comercializa protecciones, hierbas purificadoras, sal marina gruesa, agua bendita robada de iglesias católicas. Los artículos más caros son partes de cadáveres humanos. Los cráneos completos cuestan entre $500 y $2,000, dependiendo de la calidad. Los cráneos de personas que murieron violentamente se consideran más poderosos. Los huesos de bebés nacidos muertos cuestan entre $100 y $300 cada uno. Los dientes humanos se venden por entre $20 y $50 la unidad. La piel humana seca se comercializa por entre $150 y $400 el trozo de 10 por 10 centímetros. Suscríbete al canal y descubre más sobre cómo los países caribeños ocultan mercados de muerte que conmocionarían al mundo. Un reportaje de 2019 de Vice News se infiltró entre los vendedores y descubrió que el 87% de los restos humanos vendidos son reales, obtenidos mediante la profanación sistemática de cementerios pobres, el robo de cadáveres en hospitales corruptos e incluso asesinatos por encargo. En 2023, la policía haitiana confiscó un almacén clandestino que contenía 413 cráneos, 1.847 huesos diversos y 67 cadáveres parcialmente desmembrados destinados al mercado. El comercio mueve entre 50 y 80 millones de dólares anuales solo en Puerto Príncipe, una industria que prospera sobre la muerte y la desesperación. Los turistas compran souvenirs vudú sin saber que están llevando huesos humanos reales. Las autoridades hacen la vista gorda porque el 30% de la economía informal depende de este macabro comercio. Número 9. Duvalier y los Tonton Macoutes, una dictadura sustentada por el terror espiritual. La historia política de Haití revela cómo el vudú se convirtió en un arma del Estado durante la dictadura de François Papa-Doc Duvalier, 1957 a 1971. Papa-Doc no era solo un dictador, era un Hyungan iniciado que utilizó el terror espiritual para mantener paralizada a la población a través de una milicia secreta llamada Tonton Macoutes, hombres del saco, responsable de entre 30,000 y 60,000 asesinatos documentados. François Duvalier estudió etnología en la Universidad de Haití y conocía profundamente el vudú haitiano. Cultivó deliberadamente la imagen de ser el Barón Samedi encarnado, vestía trajes negros, gafas de sol oscuras, hablaba con voz ronca y solo aparecía en público por la noche. Esta actuación psicológica convenció a millones de haitianos de que tenía poderes sobrenaturales y era literalmente inmortal. Los Tonton Macoutes, oficialmente llamados Volontaires de la Sécurité Nationale, eran entre 15,000 y 20,000 paramilitares que operaban como policía secreta utilizando el terror espiritual sistemático. Irrumpían en las casas a medianoche vestidos con vaqueros azules y gafas de sol de espejo, torturaban a sus víctimas utilizando métodos rituales, enterrar a personas vivas, arrancarles órganos, quemarlas con hierros al rojo vivo,
y dejaban los cuerpos mutilados en lugares públicos como advertencias de la venganza de Papa Doc. Lo más aterrador era que los tontón macoutes eran reclutados entre los bokor y los practicantes de vudú negro. Antes de ejecutar a las víctimas, realizaban rituales de extracción del alma, en los que cortaban la lengua, arrancaban los ojos y extraían los órganos internos con la víctima aún viva, creyendo que esto aprisionaba el espíritu e impedía la venganza después de la muerte. Los supervivientes relataron que los verdugos cantaban en criollo durante las torturas invocando al varón criminal. Duvalier mantenía un altar gigante dedicado al varón Samedi en el Palacio Nacional, donde realizaba ceremonias semanales en las que sacrificaba gallos negros, bebía sangre mezclada con ron y consultaba a los muertos para tomar decisiones políticas. Tras su muerte en 1971, su hijo Jean-Claude Baby Doc Duvalier, 1971 a 1986, continuó con estas prácticas, aunque con menor intensidad. Las estimaciones indican que el régimen de Duvalier, padre e hijo, mató a entre 40.000 y 60.000 haitianos mediante ejecuciones, torturas y desapariciones. Número 10. Sacrificios rituales modernos, niños desaparecidos en ceremonias. Haití esconde una de las estadísticas más sombrías del Caribe. Según UNICEF, entre 2.800 y 3.500 niños desaparecen cada año, y entre el 30% y el 40% de los casos se sospecha que están relacionados con rituales vudú extremos. No se trata de secuestros para el tráfico de personas, sino de sacrificios literales en los que se mata a niños en ceremonias para alimentar a los poderosos Lva. Tradicionalmente, el vudú haitiano condena los sacrificios humanos y considera esta práctica extrema como algo propio de bokors degenerados. Sin embargo, las investigaciones han revelado que existe un mercado clandestino en el que delincuentes, políticos corruptos y narcotraficantes pagan entre $50,000 y $200,000 por rituales de poder máximo que requieren sangre inocente, preferiblemente de niños vírgenes de entre 3 y 7 años. El ritual más solicitado se llama Pacto de Sangre Triple y supuestamente garantiza riqueza, poder político y protección contra los enemigos durante 7 a 21 años. El proceso es macabro. El bokor secuestra a un niño de una familia pobre, que nunca será buscado, mantiene a la víctima en ayunas durante 7 días, realiza una ceremonia a medianoche en un cementerio aislado donde degüella al niño sobre el altar del varón criminal, recoge la sangre en un caldero especial y la mezcla con ron, pólvora y hierbas. El cliente debe beber la mezcla y bañarse en la sangre restante. Los casos documentados sorprenden por su brutalidad. En 2017, la policía haitiana irrumpió en una propiedad rural en Artibonite y descubrió un templo secreto que contenía los restos mortales de 13 niños de entre 4 y 9 años, calderos con sangre seca, cuchillos rituales y registros manuscritos que detallaban los clientes que habían pagado por las ceremonias. Entre los nombres figuraban 3 senadores, 7 empresarios y 2 jefes de pandillas. La investigación fue silenciada tras los sospechosos suicidios de los principales testigos. Lo más inquietante es que las comunidades pobres viven aterrorizadas. Los padres de los barrios marginales, Bidonvilles, de Cité Soleil y La Saline encierran a sus hijos en casa después del anochecer, pintan cruces rojas en las puertas y hacen ofrendas preventivas a Barón Samedi implorando protección. Durante los periodos electorales, las desapariciones aumentan un 300%. Los políticos desesperados encargan rituales extremos para garantizar la victoria. Número 11. Vudú sexual, rituales de posesión erótica y explotación. El vudú haitiano tiene una dimensión sexual extremadamente perturbadora. Rituales de matrimonio espiritual, en los que específicos poseen a los devotos durante actos sexuales, creando una situación de explotación en la que mujeres vulnerables son abusadas por Hyungan que afirman estar incorporando espíritus masculinos poderosos. Los Lva más invocados para los rituales sexuales son Erzulie Freda, diosa del amor, el lujo y la sexualidad, y Gede Nibo, Lva de la muerte y la fertilidad conocido por su comportamiento sexual explícito. Las devotas que se casan con estos Lva a través de complejas ceremonias deben permanecer fieles, lo que significa aceptar posesiones sexuales durante los rituales dirigidos por Hyungan, supuestamente poseídos por el espíritu. El ritual del matrimonio espiritual cuesta entre $1,000 y $5,000 e implica una ceremonia de 3 días con ayuno completo, baño ritual con hierbas afrodisíacas y sangre animal, vestido de novia, blanco para Erzulie, negro para Gede,
colocación de un anillo consagrado y consumación sexual con el Hyungan, poseído por el Ba. La devota cree que está teniendo relaciones sexuales con una entidad divina, no con un sacerdote humano, lo que da pie a abusos sistemáticos. Las investigaciones de las ONG revelaron que entre el 60% y el 70% de las esposas espirituales del Ba son mujeres de entre 15 y 25 años de familias extremadamente pobres que buscan protección sobrenatural y una mejora en sus vidas. Los Hyungan sin escrúpulos explotan su vulnerabilidad prometiéndoles riqueza, salud y mejores maridos terrenales a cambio de servicios al Ba, lo que en la práctica significa mantener relaciones sexuales regulares con el sacerdote durante las sesiones de posesión. El caso más impactante salió a la luz en 2021, cuando 17 mujeres denunciaron al Hyungan conocido como Papa Legba en Jacmel por abuso sexual sistemático. Había casado a 47 devotas con Ge de Nibo y obligaba a todas a participar en orgías rituales mensuales alegando que el Ba exigía una fiesta carnal. Las víctimas tenían entre 16 y 34 años. Papa Legba huyó a la República Dominicana antes de ser detenido y sigue ejerciendo allí. Número 12. Comercio de huesos humanos, cementerios profanados sistemáticamente. La economía sumergida más macabra de Haití es el tráfico de restos mortales humanos para rituales vudú. Los cementerios haitianos son profanados semanalmente por redes organizadas que suministran cráneos, huesos, dientes y órganos conservados a bokors, practicantes de palo mayombe e incluso a compradores internacionales que pagan en dólares. El proceso de profanación es sistemático. Grupos de 3 a 5 mineros de huesos invaden los cementerios entre las 2 y las 4 de la madrugada armados con palas, picos y machetes. Identifican tumbas recientes, menos de 6 meses, de personas que murieron jóvenes o violentamente, consideradas más poderosas espiritualmente. Exhuman cuerpos parcialmente descompuestos, extraen partes específicas y vuelven a enterrar los restos para evitar la detección inmediata. Los artículos más valiosos son cráneos completos, $500 a $2,000, mandíbulas con dientes completos, $300 a $800, huesos del fémur y la tibia, $100 a $300 cada uno, manos momificadas, $400 a $1,200 y órganos conservados en formaldehído, $200 a $600. Los huesos de niños alcanzan precios un 50% más altos porque supuestamente conservan la inocencia espiritual que amplifica los hechizos. Las investigaciones policiales realizadas entre 2018 y 2024 descubrieron 127 cementerios profanados en Puerto Príncipe, Cap Haitien y Gonaïves, algunas tumbas violadas varias veces. El cementerio más afectado es el Cimetiere de Puerto Príncipe, donde entre el 40% y el 50% de los entierros sufren profanación en un plazo de hasta 3 meses. Las familias pobres que no pueden pagar tumbas de hormigón, que cuestan entre $3,000 y $8,000, saben que sus seres queridos serán exhumados y vendidos. El mercado internacional es aún más perturbador. Los bokor haitianos exportan restos mortales a practicantes de palo mayombe en la República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia e incluso Estados Unidos, Miami, Nueva York, Nueva Orleans. En 2022, la aduana de Miami interceptó un paquete que contenía 23 cráneos humanos, 67 huesos diversos y 13 frascos de polvo mágico, enviado desde Puerto Príncipe a una botánica, tienda esotérica, en Little Haití. Los traficantes fueron multados, pero nunca arrestados. Las familias haitianas viven aterrorizadas. Después de los funerales, los familiares montan vigilias armadas en los cementerios durante 7 a 15 noches consecutivas para impedir que los profanadores entren. Algunos contratan guardias espirituales, Hyungan, que realizan rituales de protección sellando las tumbas con barreras invisibles que supuestamente causan enfermedades a quienes intentan violarlas. Estas protecciones se cuestan entre $500 y $2,000, una cantidad imposible de pagar para el 80% de la población, que vive con menos de $2 al día. Número 13. Resistencia cristiana, evangélicos contra vudú en una guerra espiritual. Una nueva fuerza está desafiando el dominio milenario del vudú en Haití. Las iglesias evangélicas pentecostales, que han pasado de representar el 5% de la población en 1980 al 28 a 30% en 2024, según el CIA World Factbook. Estos cristianos no solo rechazan el vudú, sino que lo combaten activamente mediante campañas de liberación espiritual, que incluyen exorcismos públicos, destrucción de objetos rituales y enfrentamientos directos con los Hyungans.
Tradicionalmente, el catolicismo haitiano coexistía pacíficamente con el vudú a través del sincretismo, en el que las mismas personas asistían a la misa dominical y a las ceremonias del va durante la semana. Pero los evangélicos pentecostales rechazan por completo esta dualidad, declarando que el vudú es adoración demoníaca literal y que todos los lva son demonios disfrazados. Esta posición radical crea un conflicto abierto en las comunidades. Las megaiglesias como Tabernacle de Gloire en Puerto Príncipe, con 15.000 miembros, llevan a cabo cruzadas de liberación en las que antiguos practicantes del vudú dan testimonio público de las posesiones demoníacas que sufrieron. Durante estas cruzadas, los conversos destruyen sus propios objetos vudú, queman muñecas rituales, rompen calderos, trituran amuletos, mientras los pastores gritan oraciones para romper maldiciones generacionales en criollo e inglés. El aspecto más controvertido son las invasiones espirituales organizadas, en las que grupos de entre 50 y 200 evangélicos marchan hacia templos vudú conocidos cantando himnos, tocando instrumentos y realizando oraciones de guerra espiritual para intentar cerrar los portales demoníacos. Estas manifestaciones han dado lugar a violencia física. En 2019, el conflicto en Gonaïves entre evangélicos y practicantes del vudú dejó 7 heridos y un templo incendiado. Los Hyungan respondieron creando alianzas defensivas y realizando rituales colectivos de protección contra los invasores cristianos. Algunos Bokor llegaron a amenazar públicamente a los pastores evangélicos, alegando que enviarían espíritus vengativos para atormentarlos. Entre los casos documentados se incluyen 3 pastores que desarrollaron enfermedades misteriosas tras enfrentarse a Bokor. Los evangélicos alegan persecución espiritual, los practicantes del vudú dicen que es justicia de los lva. Número 14. La economía de la superstición, miles de millones gastados en rituales durante una crisis humanitaria. La economía haitiana pierde entre 800 y 1.200 millones de dólares al año porque la población gasta sus escasos recursos en rituales vudú, consultas con Hyungans, amuletos de protección y ofrendas a los lva, en lugar de invertir en necesidades básicas como alimentación, salud y educación. Este fenómeno representa entre el 8 y el 12% del PIB nacional, que se desvía hacia una economía espiritual paralela. Las familias haitianas gastan una media del 15 al 25% de sus ingresos mensuales en prácticas relacionadas con el vudú, según un estudio de la Universidad Quisqueya de 2022. Esto incluye consultas con Hyungans, 10 a 100 dólares, ofrendas semanales a los lva, 5 a 30 dólares, amuletos de protección renovados mensualmente, 20 a 80 dólares, participación en ceremonias colectivas, 15 a 50 dólares, y rituales de emergencia cuando surgen problemas, 100 a 500 dólares. Lo más trágico es que durante la crisis humanitaria tras el terremoto de 2010, los gastos en vudú aumentaron un 340% en lugar de disminuir. Los haitianos desesperados consultaban a Hyungan para descubrir por qué había ocurrido el terremoto. Respuesta habitual: los lva estaban furiosos por la corrupción política, pagaban por rituales de protección contra futuros desastres y compraban amuletos antiterremotos que costaban entre 50 y 200 dólares. Dinero que habría marcado una diferencia real en la reconstrucción de sus vidas. Economistas independientes calculan que si la población haitiana redujera el gasto en vudú en un 50% y redirigiera los recursos a cooperativas de ahorro, microcréditos productivos y educación infantil, el PIB per cápita podría aumentar entre un 18% y un 25% en una década. Pero la población está tan condicionada por el miedo espiritual que sigue dando prioridad a la protección invisible sobre las necesidades tangibles. La industria del vudú enriquece a una pequeña élite mientras mantiene a las masas en la pobreza. Los Hyungans más famosos poseen múltiples propiedades, coches importados y cuentas bancarias en el extranjero, mientras que los clientes que los enriquecen viven en chozas sin agua potable ni electricidad. Esta explotación espiritual sistemática funciona como un mecanismo de transferencia de riqueza de los más vulnerables a los aprovechados religiosos. Número 15. Sincretismo católico. Como los santos se convirtieron en lva y confundieron a una nación. El sincretismo afrocatólico haitiano ha creado una de las fusiones religiosas más confusas del mundo, en la que la población no distingue dónde termina el catolicismo y dónde comienza el vudú. Esta confusión intencionada permite que el 80% de los haitianos se identifiquen simultáneamente como católicos practicantes y serviters del lva, siervos de los espíritus, sin percibir una contradicción fundamental.
Durante el periodo colonial francés, 1697 a 1804, los esclavos africanos fueron obligados a convertirse al catolicismo, pero mantuvieron en secreto sus creencias Fon y Yoruba. La solución fue crear equivalencias. Bondye, dios supremo del vudú, fue identificado con el dios católico, los santos católicos fueron sincretizados con Lva específicos, los rituales africanos fueron disfrazados como celebraciones cristianas. Las equivalencias más importantes son, Erzulie Freda, diosa del amor, igual a Nuestra Señora de los Dolores, Dambaya, serpiente divina, igual a San Patricio, que expulsó a las serpientes de Irlanda, irónicamente, Ogou Ferai, dios de la guerra, igual a Santiago, Barón Samedi, señor de la muerte, igual a San Gerardo, Papa Legba, guardián de los cruces, igual a San Pedro. Esta confusión permite a los haitianos rezar a los santos católicos creyendo que están sirviendo a los Lva africanos. El resultado es una población religiosamente esquizofrénica. La misma persona que asiste a la misa católica el domingo por la mañana ofrece un gallo sacrificado a Ogou el domingo por la noche. Los niños bautizados en la Iglesia Católica también son bautizados en templos vudú. Crucifijos cristianos decoran los altares de los Lva. El agua bendita robada de las iglesias se utiliza en rituales de magia negra. Esta fusión imposible crea un sistema en el que nada es puro y todo puede ser manipulado. La Iglesia Católica condena oficialmente el vudú desde 1860, cuando el obispo Kersuzan inició una campaña contra la superstición, quemando objetos rituales en público. Pero, de manera pragmática, los sacerdotes católicos haitianos saben que el 90% de los fieles practican el vudú en secreto. Algunos sacerdotes incluso participan en ceremonias del Lva de forma encubierta, creando una situación en la que los líderes religiosos formales colaboran con un sistema que oficialmente rechazan. Número 16. El despertar haitiano, jóvenes que cuestionan las tradiciones que los aprisionan. Una nueva generación de haitianos educados, conectados a Internet y expuestos al pensamiento científico está cuestionando el dominio absoluto del vudú sobre la sociedad. Se han dado cuenta de que, mientras toda la nación vive aterrorizada por espíritus invisibles, problemas reales como la corrupción política, el colapso económico, las bandas armadas y la crisis medioambiental quedan sin resolver. Estos jóvenes argumentan que la obsesión por el vudú mantiene a Haití atrapado en un ciclo perpetuo de pobreza y superstición. Crean movimientos en línea como Haití Rationnel, Haití Racional, con más de 400,000 seguidores que comparten historias sobre cómo abandonaron sus creencias en Lva, dejaron de gastar dinero en Hyungan y se enfrentaron a sus familias y comunidades por la explotación espiritual. Las universidades haitianas han comenzado a ofrecer cursos de pensamiento crítico y método científico que enseñan a los estudiantes a cuestionar las afirmaciones sobrenaturales. Los profesores informan de que los alumnos que aprenden sobre la psicología de la posesión, los efectos de las drogas alucinógenas y el poder de la sugestión colectiva suelen abandonar las prácticas extremas del vudú y adoptar una postura más secular. El movimiento está generando una resistencia violenta. En 2023, un estudiante universitario de Cap Haitien que creó un vídeo viral en TikTok, desenmascarando a un famoso Hyungan fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas, con la causa oficial de ahogamiento accidental en un río poco profundo. La comunidad online acusó inmediatamente a Bokor de asesinato ritual, pero la investigación se cerró sin conclusiones. Después de conocer estos 16 aspectos oscuros de la espiritualidad haitiana, queda una pregunta. ¿Hasta qué punto permitimos que el miedo a fuerzas invisibles controle el destino de naciones enteras? Haití demuestra que cuando toda una sociedad cree que los espíritus lo controlan todo, desde la salud individual hasta los resultados electorales, se vuelve incapaz de resolver problemas concretos mediante acciones racionales. 11 millones de personas viven atrapadas por creencias que mantienen a la población aterrorizada, a los políticos corruptos protegidos y a la élite de explotadores espirituales enriquecida. ¿Y tú? ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida están influenciadas por tradiciones que nunca has cuestionado científicamente? ¿Cuántos recursos gastas en protecciones espirituales en lugar de invertir en soluciones prácticas? El precio de vivir controlado por supersticiones ancestrales es siempre una libertad limitada y un progreso imposible. Haití pagó ese precio al pasar de ser la primera república negra independiente, 1804, a la nación más pobre del hemisferio occidental, mientras que los Hyungan se enriquecen vendiendo protección contra espíritus que tal vez solo existan en mentes condicionadas por el miedo. La pregunta final es,
¿Estamos dispuestos a afrontar verdades incómodas sobre nuestras propias tradiciones culturales o seguiremos permitiendo que el respeto a los antepasados justifique la explotación, la violencia y el estancamiento social? Si este contenido te ha hecho cuestionar creencias que siempre has aceptado sin pruebas, deja un me gusta, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Qué tradiciones sagradas cuestionarías en tu país después de conocer la realidad haitiana? Y no olvides activar la campana, porque la semana que viene revelaremos los oscuros secretos de Filipinas, un país católico donde la gente se crucifica voluntariamente con clavos de verdad, los curanderos realizan cirugías falsas con sus propias manos y criaturas sobrenaturales aterrorizan a toda la población. Hasta la próxima.